el proceso de transferencia de calor, hacer una analogía con la teoría de los circuitos eléctricos. La teoría de los circuitos eléctricos está bastante desarrollada y entonces el proceso de transferencia de calor se puede analizar utilizando esa teoría, la teoría de circuitos eléctricos. Y entonces, así como utilizamos el concepto de conductancia, en la ley de Ohm, ¿quién me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice que la resistencia es la relación entre causa y efecto. La causa, una diferencia de potencial, el efecto, una corriente. Y la conductancia es la relación inversa, es la relación entre el efecto, que es la corriente, y la causa, que es el voltaje. En este caso, definimos una conductancia térmica. La conductancia térmica la definimos como un efecto, y el efecto es la potencia calórica conducida sobre el efecto, la causa, que es una diferencia de temperatura. Que en la primera ecuación que se muestra ahí en la lámina, que la potencia calórica conducida es la conductancia térmica, un parámetro que depende de la geometría, al igual que la resistencia, a la resistencia por la diferencia de temperatura. Vemos que la conductancia térmica es, a ver, se me pierde el curso, es el efecto potencia calórica conducida dividida por la causa. La causa es una diferencia de temperaturas. ¿Okay? Esta diferencia de temperaturas la podemos expresar, porque es independiente de las unidades, en grados centígrados o en grados Kelvin. Es independiente, porque al fin y al cabo es una diferencia. Y a la conductancia térmica es función de parámetros como la geometría, las características conductivas de los materiales, en un todo análogo a la resistencia. Entonces, esta expresión es idéntica a la anterior, solamente que entonces en vez de utilizar el concepto de conductancia, utilizamos el concepto de resistencia. ¿Y qué es resistencia térmica? Si yo la paso para acá, la resistencia térmica es la causa, diferencia de temperatura, sobre el efecto, una potencia conducida, una potencia calórica conducida. ¿Sí? Las unidades de la potencia calórica son en kilovatios. ¿Sí? La temperatura sería en grados Kelvin. Entonces, la resistencia, las unidades de resistencia son grados centígrados sobre potencia, grados centígrados sobre vatio. Entonces, todas las leyes que les aplicamos a los circuitos eléctricos, se los podemos aplicar a los circuitos térmicos, con esa analogía de identificar cuál es la causa y cuál es el efecto. Energía eléctrica para la transferencia de calor. Muy bien. Ya que la conducción y la convección son contribuyentes mayoritarios al flujo del calor en la mayoría de las aplicaciones, y porque el flujo de calor es linealmente dependiente en una diferencia de temperatura, en estos casos, se puede definir una analogía eléctrica del flujo del calor. Aquí la potencia calórica es el flujo total en watts. La geometría ha sido factorizada. AT es la diferencia de temperatura y G térmica es una conductancia. No, está mal, no, es delta de T. Parece que el símbolo quedó mal ahí. Ese es delta de T, no es A, es delta de T. Delta.
Ok. Que es una diferencia de temperaturas, ¿ok? Para que la corrija. Ok, entonces delta de T es la diferencia de temperatura. G térmica es la conductancia térmica que expresa una relación lineal. Nótese que la conductancia es una función de parámetros tales como H y que también toma en cuenta la geometría. La analogía eléctrica es como sigue. El flujo de calor en una manera es de una manera análoga. Es de una manera análoga a la corriente junto con un camino. A lo largo de una trayectoria. A lo largo de una trayectoria. Sí. O sea, el flujo de calor, al igual, análoga a la corriente, o dicho de otra manera, el flujo de calor de una manera análoga a la corriente a lo largo de una trayectoria. Significa que tanto la corriente como el calor fluyen por una trayectoria. Es lo que quiere decir. Ok. El flujo es llevado por una diferencia de potencial delta de T. ¿No? Driven es activada, ¿no? Perdón. El flujo es activado por una diferencia de potencial delta de T. Y el camino tiene una cierta conductancia. La resistencia térmica Rθ o RTH se da por la expresión potencia térmica es igual a diferencia térmica sobre resistencia térmica. Recuerda, es la relación siempre entre causa y la resistencia es una relación, una causa y un efecto. Aquí tenemos la causa, aquí tenemos el efecto. Ok. Esta última expresión trata de capturar las físicas básicas del flujo calórico. Ok. El camino por el cual ocurre, por el cual fluye, la trayectoria a lo largo de la cual ocurre presenta una resistencia o se resiste o presenta una resistencia a la transferencia de calor. ¿Sí? Es lo que quiere decir eso. Sigamos. Okay. Si esta resistencia es alta, se necesita una alta diferencia de temperatura para activar un flujo dado. Y una potencia y una pérdida de potencia dada calentará una parte. Calentará esta parte, la parte donde ocurre esto. Ok. Si la resistencia es baja, se puede remover el calor fácilmente y las partes no se tornarán tan calientes que sus alrededores, incluso en la presencia de pérdidas. Okay. Las unidades de la resistencia térmica son aquellas de diferencia de temperatura dividida por potencia. Son las de una diferencia de temperatura divididas por una potencia. Muy bien. En el sistema internacional, las unidades son Kelvin sobre vatios. Sí. Muchos fabricantes reportan la resistencia térmica en grados centígrados sobre watts. Que es igual, porque unidades, como es una diferencia, ¿no? Como es una diferencia, no afecta. Ok. Estas unidades son las mismas, ya que solo la diferencia de temperatura es irrelevante. Ya que lo que es relevante es la diferencia de temperaturas. Perfecto. Ahí vemos cómo es el flujo de calor. El calor se genera ¿dónde? Se genera al interior del semiconductor. En el interior, en las uniones PN del semiconductor, es donde se genera el calor, porque en esas uniones tenemos una diferencia de potencial. Y el paso de la corriente a través de esa diferencia de potencial es una potencia. Es una potencia que calienta el interior del semiconductor. Ese calor fluye dentro del semiconductor hasta el encapsulamiento del semiconductor. Y
este calor, sobre este encapsulamiento del semiconductor, se monta un disipador de calor para el disipador de calor transferir ese calor al medio ambiente, al medio ambiente. El calor se genera al interior, se lleva hasta el encapsulado, a la superficie del encapsulado. La superficie del encapsulado se pone en contacto con un disipador de calor, que es el que transfiere el calor al medio ambiente. Vamos a ver qué es lo que dice la lámina. Dice, la expresión simple del flujo de calor a menudo se utiliza para determinar las diferencias de temperaturas más que el flujo de calor. En cualquier sistema convertidor hay una cantidad definida de pérdida de calor en cualquier dispositivo individual. Esta pérdida debe fluir hacia el medio ambiente. Si algo que fluye, potencia calórica, es menor que la pérdida, la temperatura del dispositivo se incrementará hasta un delta de T lo suficientemente alta para forzar o para hacer que la potencia calórica conducida sea igual a la potencia de pérdida, ¿sí? Porque esa sería la condición de equilibrio. Hay una potencia de pérdida que es esta, interna al semiconductor, interna al dispositivo, interna al transistor. Entonces, ¿qué pasa? Esa potencia de pérdidas comienza a hacer incrementar la temperatura hasta que se alcance una cierta diferencia de temperaturas que hace que la potencia conducida, que depende de delta de T, sea igual a la potencia de pérdidas, y en ese momento tenemos un equilibrio. La temperatura llega a su valor límite, su valor de estado estable. Una aplicación conceptual se ilustra en la siguiente figura. El calor se genera en las uniones del semiconductor y debe fluir hacia el medio ambiente. Muy bien. Veamos acá entonces ya la aplicación más en detalle. Esta parte es muy importante, préstenle atención. Dice, el flujo debe pasar a través de la carcasa o del encapsulado de dispositivo semiconductor, de la parte de ese dispositivo. La interfase entre el encapsulado o la carcasa o la cobertura externa y el disipador de calor, se fue. Y el disipador y el disipador de calor, y finalmente va hacia el aire externo. Cada paso adiciona resistencia al flujo. La resistencia, los valores de resistencia térmica importantes se muestran en la siguiente tabla. La vamos a ver ahora en la próxima tabla. ¿Sí? Hay que recordar que para un semiconductor dado se tiene bien definida la temperatura de la unión máxima. En últimas, el calor fluye entre el semiconductor que se encuentra a la temperatura de la unión y el medio ambiente exterior que se encuentra a la temperatura ambiente. Dada una cierta potencia de pérdidas veloz, ¿sí? Recuerden, esta potencia de pérdidas ya vimos cómo era, unas pérdidas dentro del transistor debidas a qué? Debidas al estado de conducción, al estado de circuito abierto, más otras pérdidas que las llamamos las pérdidas de conmutación. El proceso en el cual el circuito cierra o
el proceso en el cual el circuito abra. Son esos 4 componentes los que aportan a ese valor de las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cualquier circuito, lo primero que tenemos que determinar es cuáles son las pérdidas que ocurren en el transistor. Pérdidas dentro de los 4 componentes que integran esa pérdida. El flujo se representa por la potencia de pérdidas, que debe ser igual ¿a qué? A la potencia conducida. Sí, lo vimos en la ecuación anterior, ¿recuerdan? Pero el delta de T sobre la resistencia térmica. ¿No? Donde la potencia de pérdidas, esas son pérdidas, y cuadrado R que ocurren dentro del semiconductor, deben ser iguales a la potencia calórica conducida, que es la que depende del sistema térmico. Entonces, esa P-loss, que debe ser igual a P-heat, para que haya equilibrio térmico, es la diferencia de temperaturas entre lo más caliente, que es la unión, y lo más frío, que es el ambiente, sobre la resistencia térmica entre el punto donde está más caliente, la unión, y el punto más frío, que es el ambiente, esa RθJA. Estos parámetros los vamos a ver, eso se los da la sheet. Dice RθJA, se nos pasó. RθJA es la resistencia térmica total entre la unión PN y el medio ambiente. Para evitar problemas, es importante mantener la temperatura de la unión menor que la temperatura de la unión máxima. Este dato me lo da el fabricante. 100 grados, 125, 150, él lo da. Él dice cuál es la temperatura máxima en la unión permisible. Y entonces requiere que la potencia de pérdidas por la resistencia térmica JA más la temperatura ambiente sea menor o igual que TJ máximo. ¿De dónde sale esta ecuación? De acá, exactamente de acá. Si yo trabajo con el igual, yo digo que la temperatura de la unión es P-loss por RθJA más la temperatura ambiente, que es lo que se tiene esto acá, ¿sí? En el igual. Y en el caso deseable es que esto sea menor, para que todo este componente no alcance al valor límite establecido para la temperatura de la unión. Algunas de las implicaciones de la ecuación de la potencia de pérdidas incluyen estas reglas. Primero, para evitar sobrecalentamiento, la potencia de pérdidas, o bien sea la resistencia térmica, deben ser suficientemente bajos. ¿Qué significa? Una resistencia térmica, esta ecuación me dice, si la resistencia térmica es baja, ¿sí? ¿Sí? Aquí, metámonos en esta ecuación. Si este elemento es bajo, pues su producto va a ser bajo y entonces vamos a tener un total que es menor que la temperatura ambiente. O sea, o esto es bajo o esto es bajo. Con una de las dos que garanticemos que sea bajo, podemos satisfacer esa inecuación de que tengamos una temperatura de la unión inferior a la temperatura máxima. La segunda regla que nos dice aquí, dice, se torna difícil de una manera incremental mantener una parte refrigerada en la medida
en que la temperatura del ambiente que la rodea se aumenta. Claro, al aumentarse esta temperatura, esta diferencia se hace más pequeña. Y esta diferencia es la que me dice qué tanta potencia yo puedo conducir, qué tanta potencia se permite que se pierda al interior del dispositivo sin que se sobrepasen los valores límites. La tercera regla dice, es mucho más difícil obtener una temperatura de la unión máxima en un día, en un día en el desierto soleado que bajo este término no lo conozco ahorita, justo, no, hay que buscarlo, pero yo me imagino que dentro de un automóvil, claro, fuera del automóvil, en un desierto y en un día soleado, la temperatura ambiente es muy alta, o en un ambiente que esté refrigerado, en una oficina, ¿sí? En una oficina la temperatura ambiente es, póngale 20 grados, 18 grados. Entonces, esta temperatura máxima va a ser más difícil conseguirla en esta condición que en esta condición. ¿Qué decía otro paso? Que no se permite tener una alta pérdida cuando la temperatura ambiente sea la del desierto comparada con la temperatura ambiente de una oficina. Muy bien. Vamos a mirar. Aquí están. Este es importante. Miremos los parámetros. Los parámetros. Alguien que los lea, por favor. La primera dice, mírenlo aquí que es importante, ¿no? Miren, aquí tenemos la unión. Tenemos el encapsulado. Este es el encapsulado. Aquí tenemos la superficie del encapsulado y tenemos the case. ¿Ok? Entonces, entre la parte externa, la superficie del encapsulado y la unión, se pierde. Y la unión, no sé por qué se pierde tanto. Aquí, entre este punto y este punto, tenemos una resistencia térmica, que es RJC. La resistencia térmica entre la unión del semiconductor y la superficie del encapsulado. Después, sobre esa superficie del encapsulado que tenemos, atención, a ver, se pierde, aquí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, este es el disipador. Entonces, colocamos el disipador sobre esta superficie. Pero como ustedes entenderán, esto no es perfectamente liso, ¿no? No es perfectamente liso, ni esto. Hay superficies microscópicas con irregularidades. Entonces, el contacto no va a ser 100%. Los fabricantes aconsejan utilizar grasas térmicas. Aquí colocarle grasas térmicas y aquí tienen que adosarlo, fijarlo con unos tornillos que haya suficiente presión para que esa resistencia térmica que hay entre el case, y el zinc, que es la superficie externa del disipador, o sea, la superficie del disipador que está en contacto con el aire, para que esta resistencia sea baja. Y todos los fabricantes establecen las recomendaciones para cómo adosar el disipador al semiconductor. Y finalmente, este disipador presenta una resistencia térmica entre S y A. Con este valor que nosotros jugamos, esto ya viene definido, viene definido por el datasheet. Este ya es un valor estandarizado cuando se siguen las recomendaciones del fabricante.
Y realmente, no sé por qué se pierde esto acá. Y realmente el valor con el cual podemos acomodarnos a las diferentes situaciones es esta, RSA. A ver, RSA. Y lo que llamamos, Dios mío, y lo que llamamos la selección del disipador es más que buscar, a ver, ¿por qué se pierde? Buscar cuál de los disipadores normalizados que los venden se ajusta a ese valor de R, resistencia térmica, entre S y A. A ver, lean ustedes esta partecita que, por cierto, para mí es muy pequeña porque no tengo anteojos. Entonces, pues me cuesta leerlas. La resistencia térmica entre J y A, la primera, ¿cierto? Junction to case. JC. ¿Estamos de acuerdo? Dice que es una propiedad de una parte dada, o sea, del dispositivo dado. Este modela la resistencia al flujo de calor desde el interior del semiconductor de esta parte a su superficie. Se especifica por parte del fabricante. Después tenemos la resistencia térmica CS, casing, que es la de superficie, la de contacto. Contacto entre el semiconductor, el case del semiconductor, dependiendo de qué tipo de encapsulado tiene, y el disipador. Y ahí lo tenemos nosotros, ¿ok? Vamos a ver rápidamente un ejemplo para poder entender estos conceptos. Veamos el siguiente problema. Dice, un problema acerca de disipadores de calor. Entonces dice que se tiene un MOSFET de potencia en un convertidor de CDC, para una aplicación en un convertidor de CDC, que debe mantener una pérdida de potencia de 30 vatios. ¿Okay? El dispositivo se fabrica en un encapsulado tipo TO220 y tiene las especificaciones típicas para un MOSFET con esta clase de encapsulado. Y él dice, mire, la resistencia térmica entre la unión J y el encapsulado case es 1.2 grados Kelvin por vatio. Dice que la temperatura máxima de la unión es 150 grados. El fabricante reporta que sin disipador de calor, el valor entre J y A, sin disipador, es de 45. Dice, 45 grados Kelvin por vatio. Recordemos que como estamos hablando de diferencia de temperatura, es lo mismo decir grados Kelvin que grados centígrados. Entonces, la pregunta que se hace es, dice, ¿se puede manejar este valor de pérdida de potencia? ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, ¿podemos conectar el transistor sin un disipador de calor? Esa es la pregunta, básicamente. Es decir, bueno, ese transistor MOSFET, que las condiciones operativas del circuito hacen que él disipe, que él tenga una pérdida de potencia de 30 vatios, se puede manejar así sin disipador. Entonces la respuesta es muy sencilla. Es decir, bueno, veamos a ver con cuál es la máxima potencia que él puede disipar sin disipador.
Entonces, aquí dice que se va a asumir una resistencia térmica case ambiente de 1 grados Kelvin por vatio. Esta es la ecuación fundamental. Esta es la ecuación que es, vamos a decirla, la ley de Ohm. La ley de Ohm para los circuitos térmicos. Entonces, si no se usa disipador de calor, la resistencia térmica de la unión al ambiente, de la unión al ambiente, es de 45 grados Kelvin por vatio. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos disipar 30 vatios, el incremento de temperatura sería 30 por 45, pasa a los 1200. Total que es imposible pretender conectar ese transistor sin disipador, ¿sí? Porque vamos a tener una pérdida, una temperatura demasiado alta, superior a 1200, la multiplicación de 30 por 45, que aquí lo dice exactamente, son 1350 grados. O sea, es imposible que la temperatura de la unión se respete sin utilizar un disipador de calor. Entonces ya sabemos que no se puede conectar el transistor. Si vamos a conectar ese transistor, tenemos que colocarle ¿qué? Un disipador. Disipador hay que colocar. Entonces, la respuesta es ¿qué tipo de disipador le vamos a colocar? Eso es. Entonces, vamos a calcular resistencia térmica entre la superficie del case y el ambiente. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo la calculamos? La resistencia total, la vimos anterior, vamos a retroceder para verla. Vamos a retroceder. Recordemos que esa resistencia total, JA, está conformada por RJC más RCS más RSA. Entonces, y eso es la resistencia total, JA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, determinar esa resistencia total. La resistencia total, JA. ¿Y cómo determinaríamos esa resistencia total, JA? La determinamos de acá, mire. La resistencia total, JA, sería la temperatura de la unión que tenemos que 150, ¿cierto? 150. Aquí. Menos la temperatura ambiente que nos la están dando en 25 grados centígrados y sobre 30 vatios. Aquí tiene una calculadora para que hagan esa operación. 150 menos 25 serían 125 dividido entre 30. ¿Cuánto daría 125 dividido entre 30? Daría 4.16. Bueno, 4.16. Esa sería la RTTJ. Entonces, la resistencia térmica que nos interesa, que debe tener el disipador, debe ser esa total, 4.16 o 17, menos la resistencia JA, J case, más la R case S. ¿Cuánto sería esa resistencia? Porque conocemos la tensión que nos da la resistencia entre el case y la superficie. ¿Sí? La resistencia entre el case y la superficie es 1. A ver si se lo ve. Aquí es 1. Y la otra es 1.2. 1 más 1.2 serían 2.2. Y si le restamos 4.17 menos 2.2 nos daría 1.97. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Están haciendo las cuentas?
Sí, señor, 1.96. Sí, ingeniero. Sí, es verdad. Muy bien. Entonces, con 1.96 estamos en el límite. ¿Dónde estamos? Estamos en la temperatura de la Unión 150. Si la conseguimos menor, pues la temperatura va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces necesitamos tener que mi disipador de calor tenga ese valor. ¿Ok? Ahora, si la temperatura ambiente aumenta, mire el efecto, con la temperatura ambiente de 25 grados centígrados, obtenemos este valor para el disipador de 1.97. Pero si la temperatura ambiente aumenta a 75, esa operación, esa suma y resta, nos va a dar 2.5. Se nos aumenta significativamente el valor de la resistencia térmica y entonces nos indica que este disipador de calor debe ser más grande, más voluminoso. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, bueno, si nosotros queremos tener esto, ¿qué debemos hacer? Pues nos vamos, a ver aquí, a los fabricantes, y el fabricante me indica para cada uno de estos tipos de diferentes formas, las vemos aquí, las vemos acá, las diferentes formas de disipadores. Para cada uno de esos nos da el volumen y nos da la resistencia térmica. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitábamos, era tener uno de, creo, como de 1.9, algo así. 1.97. Bueno, entonces aquí el más cercano, la resistencia térmica, ¿sí? La resistencia térmica debe ser menor de 1.97. De esa manera, entonces, compramos el disipador que tenga esa característica. Entonces, todo el proceso de selección del disipador se limita a determinar cuál es el valor de la resistencia térmica entre S y ambiente. S sería la superficie que está en contacto entre el case, el encapsulado y el disipador. Y ir a seleccionar dentro del mercado, entre los fabricantes de disipadores, aquel disipador cuyo valor de la resistencia térmica sea lo más cercano posible a ese valor. ¿Sí? Debe ser menor, la expresión debe ser menor, no mayor, es menor. Que sea menor para que la temperatura no sobrepase los 150 grados. Sí, más costoso porque debe tener mayor volumen. A ver, miremoslo. El de 1.7 tiene un volumen de 298. De 298, más. Y fíjese, a medida que la resistencia térmica, dense cuenta, a medida que la resistencia térmica va disminuyendo, el volumen va aumentando, lógicamente. Al aumentar el volumen, más costoso. Uno de los aspectos delicados que determinan el éxito es prever adecuadamente la temperatura ambiente. La temperatura ambiente no es la que tenemos nosotros, no, es la temperatura ambiente que va a tener el transistor. ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿En qué parte? ¿Sí? Eso va a estar dentro de una caja, si está dentro de una caja, ¿cierto? Entonces su temperatura no va a ser la del ambiente, va a ser superior a la del ambiente. Y si está al lado de resistencias, algo que las variaciones. El éxito de esa selección depende en estimar adecuadamente el valor de la temperatura ambiente. El valor de la temperatura ambiente no es la que tenemos en el termómetro que colocamos afuera, no, es el diseño debe tener en cuenta. ¿Y cuándo puedo abordar un extractor de calor? ¿Cómo? No le entiendo. ¿Cómo? ¿Cuándo puedo instalar yo un ventilador o un extractor de calor? Cuando necesite una resistencia térmica tan baja, sí, que no la pueda conseguir aquí. Cuando mi resistencia térmica requerida es tan baja, mire, aquí después no tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son las resistencias térmicas que hay para
el flujo natural de aire. Si yo a esto le pongo ventilación forzada, cambia. Bajan inmediatamente los valores de la resistencia térmica. ¿Sí? Cuando signifique un volumen muy alto para el disipador debido a la circulación natural, necesito colocarle un ventiladorcito adicional para mejorar entonces, al mejorar porque es que esa resistencia térmica depende de la geometría. La geometría indica, cuál es la velocidad de flujo del aire donde está ese dispositivo. ¿Sí? Y entonces, si mi disipador es muy grande, digo, yo no lo puedo, tengo que recurrir a la ventilación forzada. Esto es con la ventilación natural. Refrigeración natural tiene estos valores. Con refrigeración forzada cambian los valores de la resistencia térmica. El fabricante me ayuda y me dice, mire, debe proveer un cierto caudal de aire, proveer este caudal de aire y las resistencias térmicas descienden a estos valores, ¿sí? Entonces ahí tengo que recurrir a las compañías que fabrican estos disipadores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, lo que usted había explicado, entonces tomamos el 1.7 y no el 2.1 debido a que el 2.1 ya pasó, entonces siempre tiene que ser menor. Sí. Bueno, en este caso, ¿por qué no tomo el 1.3 o qué tengo en cuenta? O sea, no, porque si usted pone 1.3, póngale cuidado, mire, 1.3 significa más del doble del volumen. Más del doble del volumen significa más costo. Claro, entonces ahora la temperatura de la unión le va a trabajar a 100 grados, 120 grados. ¿Pero para qué? Si el fabricante le dice a usted que él soporta hasta 150 y cuando usted le coloque el de 1.7 puede trabajarle a 135, por decir algo. ¿Sí? Entonces no tiene sentido poner a trabajar a un valor muy bajo la unión a expensas de gastar un dinero adicional en el disipador. No tiene sentido.